El zumbido del motor era la única canción de cuna que Ramiro conocía desde hacía 40 años. Un murmullo constante, grave y profundo, que se metía en los huesos y arrullaba el alma en las interminables rectas de asfalto que partían el desierto en dos. A sus 68 años, sus manos, gruesas y marcadas por el sol y el trabajo, se aferraban al volante del Kenworth con la misma naturalidad con la que un hombre se aferra a la fe. La cabina era su mundo, un universo en miniatura con olor a diésel, a café recalentado y al vago perfume de Elena, su esposa, que él juraba todavía se aferraba al pequeño rosario de madera que colgaba del espejo retrovisor. Hacía 5 años que ella se había ido, pero en la soledad de la carretera, Ramiro conversaba con ella como si estuviera sentada en el asiento del copiloto, con su sonrisa paciente y su mirada que siempre parecía entenderlo todo sin necesidad de palabras. «Ya mero llegamos a El Paso, mi vieja», le susurraba al parabrisas, que solo devolvía el reflejo de un hombre canoso, de rostro surcado por arrugas que contaban historias de miles de amaneceres y atardeceres en la carretera. La noche era un manto de tinta salpicado de estrellas, y la cinta de asfalto se desenrollaba frente a él, hipnótica y solitaria. No había más luces que las de su tráiler, 2 faros potentes que cortaban la oscuridad como cuchillos. Era esa hora mágica y terrible, el ecuador de la madrugada, donde el mundo de los vivos y el de los espíritus parecían rozarse. La radio estaba apagada. Ramiro prefería el silencio, o más bien, el monólogo constante del motor y sus propios pensamientos. La música a esas horas solía ser repetitiva, locutores con voces falsamente enérgicas que solo lograban irritarlo. Pero entonces, ocurrió. El reloj digital del tablero cambió a las 3:03 am. En ese preciso instante, un chasquido eléctrico rompió el silencio. La luz de la radio se encendió, un resplandor verde fantasmagórico que iluminó la cabina por un segundo. Ramiro frunció el ceño. «¡Qué caray! Un cortocircuito», pensó. A estas carcachas viejas siempre les falla algo. Estiró la mano para apagarla, pero antes de que sus dedos tocaran el botón, una estática crepitante llenó el espacio, como si 1000 susurros lucharan por formar una sola palabra. Y entonces, la estática se aclaró, no para dar paso a una canción, sino a una voz. Era una voz femenina, joven, pero cargada de una angustia tan profunda que a Ramiro se le erizó la piel de los brazos. No gritaba, apenas susurraba, pero cada sílaba era un témpano de hielo. «Te estoy viendo». La frase fue clara, nítida, y después, el silencio absoluto. La radio se apagó sola, la luz verde desapareció, y la cabina volvió a sumergirse en la penumbra, solo rota por el brillo de los instrumentos del tablero. Ramiro se quedó helado, con la mano suspendida en el aire. Su corazón, un viejo motor acostumbrado a un ritmo tranquilo, empezó a martillarle en el pecho con una violencia olvidada. Miró por el espejo retrovisor, esperando ver las luces de algún chistoso con un transmisor potente, algún colega jugándole una mala pasada, pero no había nada. Solo la oscuridad infinita del desierto y la línea punteada de la carretera que se perdía en el horizonte. Se frotó los ojos. El cansancio, se dijo. Tantas horas sin dormir bien, la mente empieza a jugar trucos. Pero el miedo era real, una sensación fría que le recorría la espalda. Era un miedo primario, instintivo. La voz no había sonado como una broma. Sonaba a verdad. Volvió a mirar a su alrededor, dentro de la cabina. El pequeño camarote detrás de su asiento, con la cama perfectamente tendida. El asiento del copiloto, vacío. La foto de Elena, pegada en la visera, sonriéndole desde otro tiempo. Todo estaba en su lugar, pero la sensación era innegable. Una certeza helada que se instaló en el fondo de su estómago. No estaba solo en la cabina, y esa presencia, fuera lo que fuera, no era la de su Elena. Era algo más, algo oscuro y desconocido. El motor del camión seguía su ronroneo familiar, pero para Ramiro de repente, sonaba como el preludio de una pesadilla de la que no podría despertar. El desierto ya no parecía un lugar de paz y soledad, sino una trampa inmensa, y él estaba en el centro, avanzando a 100 kilómetros por hora hacia un destino que ya no controlaba.
La voz había plantado una semilla de terror en su mente, y él sabía, con una certeza que lo paralizaba, que aquello no había sido más que el principio. La mente humana es una máquina formidable, pensaba Ramiro, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja el horizonte. Es capaz de construir imperios y de derrumbarlos con un solo pensamiento. Su principal función, sobre todo en momentos de crisis, es buscar la lógica, encontrar un ancla en la realidad para no dejarse arrastrar por el torbellino del pánico, y eso era exactamente lo que su mente intentaba hacer. ¿Una voz en la radio? Interferencia. Alguna estación pirata de esas que surgen en la frontera, transmitiendo fragmentos de alguna película de terror. La sensación de no estar solo. Agotamiento. El cerebro, privado de descanso, empieza a fabricar fantasmas. Llevaba casi 36 horas de viaje, con solo un par de cabezadas en una parada de camiones en Chihuahua. Era lógico que estuviera al límite. Se aferró a esas explicaciones con la fuerza de un náufrago a una tabla. Cada kilómetro que avanzaba, la luz del día parecía disolver un poco de aquel miedo nocturno. El desierto, bajo el sol de la mañana, volvía a ser un paisaje familiar, un viejo conocido. Se detuvo en un comedor de carretera a las afueras de Ciudad Juárez, de esos con un gran letrero de neón que prometía el mejor menudo de la frontera. El olor a café fuerte y a tortillas recién hechas lo reconfortó. Mientras sorbía su café, observó a los otros tráileros, hombres como él, de rostros curtidos y miradas cansadas. Hablaban de motores, de cargas, de los precios del diésel y de las familias que los esperaban. Un mundo tangible, real, sin espacio para voces fantasmales. Uno de ellos, un hombre joven llamado Beto, se sentó en su mesa. «¿Qué onda, don Ramiro? ¿Le pesa la noche?», le preguntó con una sonrisa amigable. Ramiro dudó. Por un instante, sintió el impulso de contárselo todo, de soltar el peso que llevaba dentro. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Que una fantasma le había hablado por la radio? Se reirían de él, pensarían que el viejo ya estaba chocheando. «Un poco, Beto. La carretera no perdona los años», respondió forzando una sonrisa. «Ni se diga. Oiga, ¿ya oyó del nuevo juguetito que se compró el jefe de la línea? Un BMW último modelo, de esos que ni en las películas. Dicen que lo pagó de contado, mientras uno aquí se anda fregando la espalda por unos cuantos pesos». Ramiro asintió, pero su mente estaba en otra parte. La mención del lujo, del dinero fácil, le trajo una extraña punzada. Era un mundo tan ajeno al suyo, un universo de coches caros y vidas sin preocupaciones. Él solo aspiraba a terminar su viaje, cobrar su cheque y tener lo suficiente para visitar la tumba de Elena y llevarle las gardenias que tanto le gustaban. Terminó su desayuno y se despidió. De vuelta en la cabina, el sol que entraba por el parabrisas le dio una nueva dosis de confianza. Todo fue un sueño, una alucinación. Se acabó. Cruzó la frontera y se adentró en Texas. El paisaje cambió, pero la sensación de soledad era la misma. Condujo durante horas, la mente ocupada en los detalles del camino, en los cambios de velocidad, en las señales de tráfico. El recuerdo de la voz se fue desvaneciendo, convirtiéndose en una anécdota borrosa que quizás, algún día, le contaría a sus nietos, como un cuento de espantos. La tarde cayó, y con ella, una nueva capa de oscuridad. Ramiro se sentía más tranquilo. La noche anterior había sido una excepción, una mala jugada de su cansancio. Encendió la radio, esta vez a propósito, buscando una estación de música norteña que le hiciera compañía. Encontró una y subió el volumen. Los acordes de un acordeón llenaron la cabina, alegres y familiares. Ramiro incluso tamborileó los dedos sobre el volante, sintiéndose casi normal de nuevo. «¿Ves, mi vieja?», le dijo a la foto de Elena. «Puras ideas mías». La ruta lo llevaba por un tramo especialmente desolado de la I-10. No había luces de ciudades en el horizonte, solo la inmensidad del campo texano. El reloj marcó las 10:17 p.m. La canción terminó y comenzó un anuncio, luego otra canción. Todo normal. Siguió conduciendo por horas, la música como un escudo contra el silencio. Pero los escudos, a veces, se rompen. El reloj marcó las 3:02 a.m. Ramiro sintió un nudo en el estómago. Una coincidencia, se dijo.
Solo es la hora. Miró el reloj hipnotizado, viendo cómo los segundos avanzaban. 3:03 a.m. En ese mismo instante, la música norteña se cortó con la misma brusquedad de la noche anterior. Un silencio denso, pesado, aplastó el sonido del acordeón. Y luego, la estática. El corazón de Ramiro se detuvo. No, por favor, no otra vez. La estática crepitó, más fuerte, más agresiva esta vez. Y la voz regresó. Ya no era un susurro. Ahora era un lamento, un quejido lleno de dolor y rabia que parecía venir de las profundidades de la tierra. ¿No me escuchaste? La voz retumbó en la pequeña cabina, tan real que Ramiro giró la cabeza, esperando ver a alguien sentado a su lado. ¿No me escuchaste? Y entonces, algo más sucedió. Las luces del tablero comenzaron a parpadear frenéticamente. El motor del camión tosió, perdió potencia. Ramiro pisó el acelerador, pero el tráiler empezó a desacelerar, como si una fuerza invisible lo estuviera frenando. «Déjame en paz», gritó Ramiro, el pánico finalmente rompiendo todas sus barreras de lógica y razón. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?» La estática se convirtió en un sonido agudo, casi un grito electrónico, y en medio de ese ruido infernal, la voz habló una última vez, con una claridad aterradora. «Él me dejó aquí, en el desierto. Tienes que ayudarme. Mi hijo no sabe la verdad». El motor se apagó por completo. El camión se detuvo en medio de la carretera oscura, las luces de emergencia parpadeando rítmicamente. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante, cargado de una presencia que ya no podía negar. Ramiro estaba temblando, bañado en un sudor frío. Ya no había escapatoria. Esto no era su imaginación. Algo terrible había sucedido en ese desierto, y de alguna manera, él, un simple tráilero de 68 años, se había convertido en el único testigo. La pregunta ya no era si estaba loco, sino qué iba a hacer ahora que sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo, y que su acompañante estaba desesperada por obtener justicia. El amanecer encontró a Ramiro exactamente en el mismo lugar, varado en el acotamiento de la carretera I-10, con el motor muerto y el alma encogida. El sol, que el día anterior le había parecido una fuente de consuelo y lógica, ahora solo iluminaba la cruda realidad de su situación. No había dormido ni un segundo. Cada crujido del metal del camión al enfriarse, cada ráfaga de viento que silbaba en el exterior, le parecía un heraldo de la presencia que lo había aterrorizado. La voz no había vuelto a hablar, pero su eco resonaba en su mente. Mi hijo no sabe la verdad. ¿Qué verdad? ¿Y por qué él? ¿Por qué un viejo trailero que solo quería hacer su trabajo y volver a casa? La primera luz del día trajo consigo a un patrullero de caminos de Texas, un hombre joven, rubio, con cara de pocos amigos. Se acercó a la ventanilla con esa arrogancia que da un uniforme. ¿Problemas, señor?, preguntó en un inglés con fuerte acento sureño. Ramiro, que chapurreaba el idioma lo suficiente para defenderse, explicó que el motor se había apagado de repente. El oficial revisó los papeles, miró el motor, y no encontró nada obviamente malo. Llamó a una grúa. Mientras esperaban, el silencio entre los dos hombres era incómodo. Ramiro luchaba contra el impulso de contarle la verdad. ¿Y si le creía? ¿Y si lo tomaba por loco y lo metía en un problema aún mayor? Decidió callar. La prudencia, le había dicho siempre Elena, es la prima hermana de la sabiduría. La grúa remolcó el tráiler hasta el taller más cercano, en un pueblo polvoriento llamado Fort Stockton. El mecánico, un hombre llamado Earl, corpulento y con las manos permanentemente engrasadas, le dijo que tardaría varias horas en encontrar el problema. «Parece algo eléctrico, un fantasma en la máquina», dijo Earl con una risa, sin saber cuán cerca estaba de la verdad. Ramiro se encontró con tiempo de sobra y una mente que no dejaba de dar vueltas. Se sentó en una pequeña cafetería al otro lado de la calle del taller. Pidió un café y sacó su teléfono. Sus dedos temblorosos buscaron en Google. ¿Qué podía buscar? Mujer desaparecida, desierto, Texas. Los resultados eran abrumadores. Demasiados casos, demasiadas tragedias anónimas. Necesitaba más detalles. La voz había dicho, «Él me dejó aquí». ¿Quién era él? ¿Y cuándo?
Intentó refinar la búsqueda. Voz radio desierto. Los resultados eran puros cuentos de terror y leyendas urbanas. Se sentía estúpido, un viejo persiguiendo fantasmas en Internet. Estaba a punto de rendirse cuando recordó las otras palabras. Mi hijo. Quizás por ahí podía encontrar algo. Se concentró, tratando de recordar cada matiz de la voz. Era una voz educada, a pesar de la angustia. No sonaba como alguien de un pueblo pequeño. Tenía un acento del centro de México, como la gente de la capital. ¿Y si la historia no había empezado en Texas, sino en México? Cambió la búsqueda. Mujer empresaria desaparecida, México. Los resultados seguían siendo amplios, pero de repente, una foto le heló la sangre. Era el rostro de una mujer hermosa, de unos 35 años, con una sonrisa radiante y ojos oscuros y profundos. El titular decía, Isabel Garza, heredera de Grupo Garza, desaparece misteriosamente hace un año. Ramiro sintió una conexión inmediata. La energía en esa foto era la misma que había sentido en la cabina. Siguió leyendo. Isabel Garza, casada con Ricardo Morales, un empresario en ascenso, había desaparecido después de una supuesta discusión. Habían viajado a su rancho en Coahuila para un fin de semana. Ricardo afirmó que ella había tomado su camioneta en medio de la noche y se había marchado. Nunca más se supo de ella. La camioneta fue encontrada abandonada días después, cerca de la frontera. No había signos de violencia. El caso se había enfriado, catalogado como un abandono voluntario del hogar. La familia de Isabel, devastada, seguía buscándola. El artículo mencionaba a su único hijo, un niño de 10 años llamado Mateo, que ahora vivía con su padre, Ricardo Morales. Él, tenía que ser. Ramiro buscó su nombre. Encontró artículos recientes sobre él. Ricardo no parecía un hombre de luto. Las fotos lo mostraban en eventos sociales en la Ciudad de México, sonriendo, siempre acompañado de una mujer diferente, una más joven y llamativa que la anterior. Un artículo de una revista de sociedad lo describía como uno de los solteros más codiciados de Polanco, y mencionaba una cena de gala en un famoso restaurante de esa zona exclusiva, donde Ricardo había donado una fuerte suma a una caridad, posando para las cámaras con una copa de champán en la mano. Otra nota hablaba de cómo había liquidado algunas de las inversiones de su esposa para asegurar el futuro de su hijo, y cómo se había mudado a una mansión más grande y segura. La rabia comenzó a hervir en el pecho de Ramiro. Era una rabia fría y lenta. Este hombre, Ricardo, vivía una vida de lujo sobre la tumba sin nombre de su esposa. Había engañado a todos, a la policía, a la familia de Isabel, a su propio hijo. Mi hijo no sabe la verdad. Ahora la frase tenía un peso terrible. El niño estaba viviendo con el asesino de su madre. La idea era tan monstruosa que Ramiro sintió náuseas. Se dio cuenta de que el problema del camión no era una avería casual. Había sido una parada forzada. Isabel lo había detenido allí, en ese pueblo perdido, para que tuviera tiempo de descubrir la verdad. Ya no era una víctima del miedo. Ahora era un mensajero. Tenía una misión. El mecánico Earl lo llamó por la tarde. Es lo más raro que he visto, Ramiro. Toda la computadora central estaba frita. No tiene sentido. La reemplacé, y ahora el motor arranca como si nada. La cuenta es de $900. Ramiro pagó sin discutir. Era el precio de la verdad. Mientras subía de nuevo a la cabina, el sol se ponía, pintando el cielo de colores sangrientos. Miró el asiento vacío a su lado, y por primera vez, no sintió miedo, sintió compañía. Ya sé quién eres, Isabel, susurró al aire. Y sé lo que quieres. No sé cómo, pero te juro por la memoria de mi Elena que voy a ayudarte. El motor rugió a la vida, y Ramiro se reincorporó a la carretera, pero ya no era el mismo hombre. Ahora conducía con un propósito, y en su cabina viajaba el peso de una promesa hecha a un alma en pena. La noche que siguió fue diferente a las anteriores. Ya no había un terror paralizante, sino una tensión expectante, una extraña comunión. Ramiro conducía en silencio, sintiendo la presencia de Isabel a su lado. Era como una corriente de aire frío en la cabina, un peso sutil en el asiento del copiloto. No hablaron, ni por la radio ni de ninguna otra forma.
Pero Ramiro sentía que ella estaba allí, observando, esperando. Él, por su parte, trataba de armar un plan. ¿Qué podía hacer un simple trailero contra un hombre rico y poderoso como Ricardo Morales? Ir a la policía era la primera opción, pero ¿con qué pruebas? ¿Sabe qué, oficial? Un fantasma me contó que su esposa no se fue, sino que él la mató y la dejó en el desierto. Lo encerrarían en un manicomio antes de que terminara la frase. No. Necesitaba algo tangible, algo que la policía no pudiera ignorar. Él me dejó aquí, en el desierto. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza. ¿Se refería a la zona donde la camioneta fue encontrada? Era una posibilidad. Según los artículos, estaba cerca de la frontera en una zona remota de Coahuila, no muy lejos de su ruta de regreso. Su carga actual tenía como destino Houston. Decidió que, después de entregarla, desviaría su camino. En lugar de tomar la ruta directa de regreso, cruzaría por Piedras Negras y se adentraría en esa zona. Era una locura. Estaba perdiendo tiempo, gastando diésel, arriesgando su trabajo. Si su jefe se enteraba de ese desvío no autorizado, podría costarle el puesto. Pero la imagen de Isabel y la idea de su hijo Mateo viviendo con Ricardo lo impulsaban. Era una cuestión de honor, de justicia, algo que en el mundo de Ricardo, lleno de lujos y apariencias, parecía no existir. Recordó un artículo que mencionaba la marca del bolso que llevaba la nueva novia de Ricardo en una foto. Un Chanel clásico, carísimo. A Ramiro le pareció una obscenidad. Elena, su Elena, había sido feliz con un simple ramo de flores silvestres que él recogía para ella al borde de la carretera. La diferencia entre el valor y el precio, pensó. Ricardo conocía el precio de todo, pero el valor de nada. Llegó a Houston, entregó su carga de maquinaria pesada y emprendió el camino de regreso. Al llegar a San Antonio, en lugar de seguir hacia Laredo, giró hacia el sur, hacia Eagle Pass. Cada kilómetro que se acercaba a la frontera, la sensación en la cabina se intensificaba. El frío era más notorio. A veces, por el rabillo del ojo, creía ver una figura borrosa sentada a su lado. Una silueta femenina apenas esbozada. No le daba miedo, le daba fuerza. Cruzó a Piedras Negras y se adentró en las carreteras secundarias de Coahuila. El paisaje se volvió más árido, más desolado. Sacó los recortes de periódico que había impreso en una tienda de oficinas en Houston. Mostraban un mapa aproximado de dónde se había encontrado la camioneta de Isabel. Era una zona conocida como el Desierto de la Soledad, un nombre apropiado. Condujo durante horas, el sol pegando con fuerza sobre el metal del camión. No había otros vehículos, solo algún que otro animal del desierto cruzando el camino. Se sentía como si estuviera conduciendo hacia el fin del mundo. Siguiendo el mapa y una extraña intuición que le decía por dónde ir, se desvió por un camino de tierra apenas visible. El tráiler se sacudía y protestaba. Esto era una locura. Podía atascarse, quedarse sin señal, perdido en medio de la nada. Isabel, si estás aquí necesito que me guíes, dijo en voz alta. No puedo encontrar nada solo. De repente, la radio, que había estado en silencio, se encendió. No hubo voz, solo estática, pero era una estática extraña, que parecía pulsar, como un latido. Ramiro notó que la intensidad de la estática cambiaba a medida que se movía. Cuando giraba a la izquierda, disminuía. Cuando giraba a la derecha, aumentaba. ¿Es eso? ¿Así me vas a guiar? La estática pareció intensificarse en respuesta. Usando la radio como una especie de brújula fantasmal, avanzó por el camino de tierra. El sol comenzó a bajar, tiñendo las nubes de tonos morados y rojos. El pulso de la estática lo llevó a un pequeño cañón, oculto entre colinas bajas y rocosas. El camino se volvió intransitable para el tráiler. Tuvo que detenerse. Apagó el motor y se bajó. El silencio era absoluto, roto solo por el viento. La estática en la radio del camión se había convertido en un zumbido agudo y constante. Era aquí, en algún lugar cercano. Ramiro agarró una linterna y una pala que siempre llevaba en su caja de herramientas. No sabía por qué, pero sintió que la necesitaría. Comenzó a caminar hacia el cañón, siguiendo su instinto. El aire se volvió helado, a pesar del calor residual del día. Sentía que lo observaban desde las rocas. «Estoy aquí, Isabel», dijo.
su voz sonando pequeña en la inmensidad. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Caminó durante unos 20 minutos hasta que llegó a un lugar que le pareció diferente. Era un pequeño claro, con un mezquite solitario y retorcido en el centro. Debajo del árbol la tierra parecía ligeramente hundida, como si hubiera sido removida hacía tiempo, y la naturaleza apenas comenzara a reclamarla. Ramiro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Apuntó la linterna al suelo. No había nada visible, solo tierra y piedras, pero sabía que estaba en el lugar correcto. La sensación de tristeza y desesperación era tan abrumadora que casi lo hizo arrodillarse. Clavó la pala en la tierra. El sonido metálico pareció una profanación en ese silencio sagrado. Comenzó a cavar. La tierra estaba dura, compacta por el tiempo y el sol. Ramiro cavó con una determinación sombría, el sudor perlando su frente a pesar del frío que sentía. Cada palada era un esfuerzo, un acto de fe contra la razón. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Y si no había nada? ¿Y si todo era producto de su mente, de su soledad? Pero entonces, el recuerdo de la voz de Isabel, del rostro de su hijo Mateo, lo impulsaba a seguir. No podía detenerse. Esto era más grande que él. Era la lucha de una madre por su hijo, por la verdad, y él era su única herramienta. Pasó más de una hora. Sus músculos, ya no los de un hombre joven, le dolían. La oscuridad era total, y su único universo era el círculo de luz de su linterna, y el agujero que crecía lentamente en la tierra. Estaba a punto de descansar cuando la pala golpeó algo que no era una piedra. El sonido fue sordo, un cloc que le resonó en los huesos. Se arrodilló y con las manos, apartó la tierra con cuidado. Lo primero que vio fue un trozo de tela, un color azul desvaído. Siguió cavando con más cuidado, casi con reverencia, y entonces lo encontró. No era lo que su mente más oscura había temido. No era un cuerpo. Era una pequeña caja de metal, como las que se usan para guardar objetos de valor, oxidada y abollada. Con el corazón latiendo desbocado, sacó la caja del agujero. Estaba cerrada con un pequeño candado, también oxidado. La sacudió. Algo sonaba dentro. La llevó de vuelta al camión como si llevara un tesoro sagrado. Una vez en la seguridad de su cabina, buscó en su caja de herramientas un cortador de pernos. Con un crujido metálico, el viejo candado cedió. Ramiro respiró hondo y levantó la tapa. Dentro, protegidos por una bolsa de plástico, había varios objetos. Un pequeño diario de cuero, con las páginas ligeramente húmedas pero aún legibles. Un fajo de papeles que parecían ser documentos financieros, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, a nombre de Ricardo Morales, fechadas justo antes de la desaparición de Isabel, y lo más importante, una pequeña grabadora de voz digital. Ramiro la tomó con manos temblorosas. Sus dedos buscaron el botón de reproducción. Presionó play. Al principio, solo se escuchó el sonido del viento, como el que soplaba afuera en ese mismo momento. Luego, la voz de Isabel, clara y asustada. Ricardo, por favor, no hagas esto, piensa en Mateo. Y después la voz de Ricardo, fría, desprovista de toda emoción. Mateo estará mejor sin una madre que siempre se interpuso en mi camino. Heredará todo, y yo me encargaré de administrarlo. Tú solo eras un obstáculo, Isabel. Un hermoso y rico obstáculo. Se escuchó el sonido de una lucha, un grito ahogado de Isabel, y luego silencio. La grabación continuó unos minutos más, solo registrando el sonido del viento del desierto. Ramiro apagó la grabadora, sintiendo que el aire le faltaba. Lo tenía. Tenía la prueba. La confesión de un asesino, grabada por su propia víctima. Isabel, en un último acto de desesperación, había logrado encender la grabadora y guardarla en esa caja, enterrándola antes de que Ricardo le quitara la vida. Era un plan brillante nacido de la desesperación, una cápsula del tiempo de la maldad humana. Miró la pequeña grabadora en la palma de su mano. Ya no era un trailero. Era el custodio de la voz de una muerta, el portador de la justicia. La responsabilidad lo abrumaba. ¿Qué hacer ahora? No podía simplemente entregarla a la policía local. Ricardo era un hombre con influencias y dinero. Podía hacer desaparecer la evidencia, o a él mismo. Necesitaba un plan.
Un plan cuidadoso, a prueba de fallos. Recordó su conversación con Beto, el joven trailero, sobre el BMW del jefe. La gente poderosa se protege entre sí. Tenía que ser más listo que ellos. Se sentó en su asiento de conductor, la caja de metal en el asiento del copiloto, y se quedó mirando la oscuridad del desierto. Por primera vez en muchos años, Ramiro comenzó a orar, no a pedir ayuda, sino a pedir la fuerza y la sabiduría para hacer lo correcto. La noche era larga, y el camino que le quedaba por delante era el más peligroso de su vida. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue el más largo y tenso de la vida de Ramiro. Cada kilómetro se sentía como una prueba de resistencia. La caja de metal, envuelta en una vieja cobija y escondida bajo el colchón de su camarote, era un peso constante en su mente. No era solo metal y papel, era la vida y la muerte de Isabel, la verdad para Mateo, la caída de un hombre poderoso. Cada vez que paraba a cargar diésel o a comer algo, sentía miradas sobre él. ¿Era paranoia o una precaución justificada? No lo sabía, pero actuaba como si cada persona que se le acercaba pudiera ser un enviado de Ricardo. Optaba por los lugares más concurridos, siempre estacionando el tráiler donde pudiera verlo. Dormía con un ojo abierto, su mano cerca de un pesado fierro que guardaba junto a su asiento. La presencia de Isabel en la cabina había cambiado. Ya no era una manifestación de angustia, ahora era una calma expectante, una fuerza silenciosa que parecía darle coraje. Ya no sentía el frío helado, sino una especie de energía protectora. Era su copiloto silenciosa, en la misión más importante de sus vidas. Durante el trayecto, Ramiro usó su viejo cuaderno y un lápiz para trazar un plan. Sabía que no podía enfrentarse a Ricardo directamente. Un enfrentamiento físico sería un suicidio. Tenía que ser más inteligente. Su plan tenía que basarse en la verdad y en la sorpresa. La clave era el hijo, Mateo. La debilidad de Ricardo no era la moral, sino su imagen pública. Se había construido una fachada de padre devoto y empresario exitoso. Esa fachada era lo que Ramiro debía destruir. Su objetivo no era solo entregar la evidencia a la policía, sino asegurarse de que no pudiera ser enterrada por la corrupción. Decidió que la primera persona que debía saber la verdad era la familia de Isabel, los Garza. Según los artículos, su padre, don Arturo Garza, un hombre mayor y respetado, nunca había creído la historia de Ricardo. Era un aliado potencial, alguien con los recursos y la motivación para llevar la lucha hasta el final. Llegando a las afueras de la Ciudad de México, Ramiro estacionó el tráiler en una pensión segura y tomó un taxi. No iría a su propia casa. No quería poner en peligro a sus vecinos ni dejar un rastro fácil de seguir. Se registró en un hotel modesto en el centro, bajo un nombre falso. Desde allí, buscó el número de las oficinas de Grupo Garza. Llamar al padre de Isabel no fue fácil. Tuvo que pasar por 3 secretarias escépticas. Dígale que es sobre su hija, Isabel. Es de vida o muerte. Mencione el desierto de la soledad, dijo con una voz firme que ni él mismo reconoció. La frase mágica funcionó. Unos minutos después, la voz de un hombre mayor, cansada pero autoritaria, sonó al otro lado de la línea. Habla Arturo Garza. ¿Quién es usted y qué sabe de mi hija? Ramiro, con el corazón en la garganta, le contó una versión resumida de la historia. No mencionó fantasmas ni voces en la radio. Eso lo guardaría para sí mismo. Le dijo que era un trailero, y que, por una serie de azares del destino, había encontrado una caja que Isabel había enterrado. Le describió el contenido, el diario, los documentos, y sobre todo, la grabación. Hubo un largo silencio al otro lado. Ramiro temió que le hubiera colgado. Finalmente, don Arturo habló, su voz rota por la emoción. ¿Es la voz de ella? ¿Está seguro? Sin ninguna duda, señor. Y también la de él, respondió Ramiro. Acordaron reunirse. Don Arturo insistió en que fuera en un lugar seguro. Le dio la dirección de una vieja casa de su propiedad en Coyoacán, asegurándole que allí estarían solos y a salvo. Ramiro tomó otro taxi, la preciada caja de metal dentro de una mochila raída. La casa era una hermosa construcción colonial, con muros altos cubiertos de bugambillas. Don Arturo lo esperaba en la puerta. Era un hombre alto, de cabello blanco y ojos tristes que,
En ese momento, brillaban con una mezcla de esperanza y dolor. Lo hizo pasar a un estudio lleno de libros y fotos de su familia. En un lugar prominente, había un gran retrato de Isabel, la misma sonrisa radiante que Ramiro había visto en internet. Sentados en 2 sillones de cuero, Ramiro abrió la caja y le entregó la grabadora a don Arturo. Le enseñó a usarla. El anciano se la llevó al oído con manos temblorosas y presionó play. Mientras la grabación sonaba, el rostro de don Arturo pasó por una tormenta de emociones. La incredulidad, el reconocimiento, el horror y finalmente, una furia helada que pareció endurecer sus facciones. Cuando terminó, se quedó en silencio, con la mirada perdida en el retrato de su hija. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que él hiciera ademán de secarlas. Ese monstruo, susurró, vivió en mi casa, comió en mi mesa, y yo le confié a mi hija y a mi nieto. Miró a Ramiro, y por primera vez, el trailero vio en sus ojos no solo a un padre afligido, sino a un hombre de poder dispuesto a todo. ¿Qué le debo, Ramiro? Pídame lo que sea. Dinero, una casa, un camión nuevo. Ramiro negó con la cabeza. No quiero nada, señor. Solo quiero que se haga justicia por ella, y que su nieto sepa la verdad, que su madre fue una mujer valiente que lo amaba más que a nada. Don Arturo asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su dolor se transformó en una determinación de acero. Justicia tendrá, Ramiro. Se lo juro por la memoria de mi hija. En ese momento trazaron el verdadero plan. No irían a la policía todavía. Primero, debían asegurar el bienestar de Mateo. Don Arturo usaría su equipo de abogados para conseguir una orden de custodia de emergencia, argumentando inestabilidad emocional de Ricardo, algo que podían probar con testigos de su vida social desenfrenada. Una vez que el niño estuviera a salvo con su abuelo, filtrarían la grabación a un periodista de confianza, uno conocido por su integridad y su alcance a nivel nacional e internacional. El escándalo sería mayúsculo. La presión pública obligaría a las autoridades a actuar, y ninguna cantidad de dinero o influencia podría proteger a Ricardo. Era un plan arriesgado, pero era el único que garantizaba que la verdad saliera a la luz. Don Arturo le ofreció a Ramiro quedarse en la casa, protegido por su personal de seguridad. Ramiro aceptó. Al caer la noche, desde la ventana de su habitación, vio las luces de la ciudad. Pensó en Ricardo Morales, probablemente en alguna cena de lujo, en un restaurante de Polanco, sin saber que el mundo que había construido con mentiras estaba a punto de derrumbarse, y todo por la voz de una mujer muerta y la terquedad de un viejo trailero. Los siguientes 2 días fueron una vorágine de actividad silenciosa y metódica. Mientras Ramiro permanecía oculto en la casa de Coyoacán, don Arturo Garza movilizaba sus recursos con la precisión de un general preparando una batalla. Lo primero era Mateo, un equipo de los mejores abogados de familia, trabajando en secreto, preparó una petición de custodia de emergencia. Recopilaron testimonios de niñeras, tutores y empleados domésticos que hablaban del comportamiento errático de Ricardo, sus constantes fiestas y la negligencia emocional hacia el niño. Documentaron con fotografías y recibos su estilo de vida extravagante, un fuerte contraste con la imagen de padre afligido que intentaba proyectar. El plan era presentar la petición un viernes por la tarde, para que Ricardo tuviera poco margen de maniobra legal antes del fin de semana. Mientras tanto, don Arturo contactó a Ana Lilia Vega, una periodista de investigación legendaria, conocida por haber derribado a políticos y empresarios corruptos. Se reunieron en la misma casa donde estaba Ramiro. Ana Lilia, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante y un aire de no tenerle miedo a nada, escuchó la grabación con una concentración absoluta. Su rostro no mostró sorpresa, solo una indignación contenida. «Esto es una bomba, don Arturo», dijo al terminar. «Pero tenemos que manejarlo con cuidado. Ricardo Morales tiene amigos en lugares muy altos». Decidieron el momento exacto del ataque mediático. El domingo por la noche, Ana Lilia publicaría un artículo en su portal de noticias en línea y, simultáneamente, liberaría un fragmento de la grabación en las redes sociales. El impacto sería inmediato y devastador. El lunes por la mañana,
Cuando los mercados financieros abrieran y las oficinas de gobierno comenzaran a operar, el nombre de Ricardo Morales ya sería sinónimo de asesino. La presión sería insostenible. Ramiro, observando todo desde la barrera, se sentía como un personaje secundario en una película que él mismo había puesto en marcha. Don Arturo insistió en que le contara toda la historia, desde el principio. Esta vez, Ramiro no omitió nada. Habló de la radio, de las 3:03 AM, de la sensación de frío, de cómo la estática lo había guiado en el desierto. Esperaba escepticismo, pero don Arturo, un hombre que había perdido a su hija de una forma inexplicable, lo escuchó con una atención reverente. Mi hija nunca se rindió, dijo con la voz entrecortada. Ni siquiera después de todo. Lo eligió a usted, Ramiro. Vio en usted un buen hombre, un alma honesta. Esas palabras conmovieron a Ramiro más que cualquier recompensa material. Le dieron un sentido a todo el terror y la incertidumbre que había pasado. El viernes por la tarde, el plan se puso en marcha. Los abogados presentaron la orden en el juzgado. Un oficial de justicia, acompañado por don Arturo, fue a la mansión de Ricardo en Las Lomas para recoger a Mateo. Según supo Ramiro más tarde, la escena fue dramática. Ricardo, sorprendido y furioso, intentó negarse, amenazó con sus propios abogados, pero la orden era incontestable. Mateo, un niño de ojos tristes que se parecía mucho a su madre, se fue con su abuelo sin oponer resistencia, como si en el fondo supiera que estaba yendo a un lugar seguro. Ricardo se quedó solo en su enorme casa, gritando y lanzando amenazas, sin saber que aquello era solo el principio de su caída. El fin de semana fue una calma tensa, la quietud que precede a la tormenta. Ramiro pasaba las horas leyendo en la biblioteca de don Arturo o caminando por el jardín, reflexionando sobre el extraño giro que había tomado su vida. Hace una semana, su mayor preocupación era llegar a tiempo con su carga. Ahora, estaba en el centro de una conspiración para hacer justicia. Pensó en Elena. Ella siempre había creído en hacer lo correcto, sin importar el costo. Estaría orgullosa de él. El domingo por la noche, a las 8 en punto, sucedió. Ana Lilia Vega publicó su artículo. El titular era demoledor. La voz desde la tumba. Grabación revela los últimos momentos de Isabel Garza. El artículo narraba la historia del hallazgo, atribuido a un investigador anónimo. Y lo más importante, contenía un enlace a un clip de audio de 30 segundos. Era la parte más escalofriante de la grabación. La voz de Ricardo, fría y cruel, sentenciando a su esposa. El efecto fue instantáneo. Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, Justicia para Isabel se convirtió en tendencia número 1 en México y en varias partes del mundo. La gente compartía el audio, expresando su horror y su rabia. Los noticieros de televisión interrumpieron su programación para dar la noticia. La foto de Isabel y Ricardo sonriendo en su boda se mostraba en todas las pantallas, ahora con un contexto siniestro. En la casa de Coyoacán, Ramiro y don Arturo observaban todo en silencio, viendo cómo la verdad, una vez liberada, se convertía en un tsunami imparable. El teléfono de don Arturo no paraba de sonar. Eran amigos, familiares, e incluso viejos rivales de negocios, todos expresando su apoyo y su conmoción. El lunes por la mañana, la Fiscalía General de la República, presionada por el clamor público, anunció que reabriría el caso de la desaparición de Isabel Garza y que Ricardo Morales era considerado persona de interés. Emitieron una orden de arraigo para evitar que saliera del país. Su cuenta bancaria principal fue bloqueada, a petición de los abogados de los Garza, quienes argumentaban que los fondos eran de procedencia ilícita, pertenecientes a Isabel. El imperio de Ricardo, construido sobre una mentira, comenzaba a desmoronarse en cuestión de horas. La justicia, a veces, no es un rayo que cae del cielo, pensó Ramiro. A veces, es una maquinaria lenta y pesada que necesita un pequeño empujón, y ese empujón había sido la voz de una mujer que se negó a ser silenciada. La caída de Ricardo Morales fue tan rápida y espectacular como lo había sido su ascenso. El hombre que una semana antes era un pilar de la alta sociedad mexicana, que conducía su BMW a las fiestas más exclusivas y cuya opinión era cotizada en los círculos financieros,
Ahora era un paria. Su rostro estaba en todos los periódicos, no en las páginas de sociales, sino en la sección de nota roja. Sus amigos de la élite guardaron un silencio sepulcral, distanciándose del escándalo como si Ricardo tuviera una enfermedad contagiosa. El lunes por la tarde la policía, con una orden de cateo, entró en la mansión de las Lomas. La prensa se agolpaba en las puertas, transmitiendo en vivo cada movimiento. La imagen de Ricardo siendo escoltado a una patrulla, con el rostro cubierto por un saco, dio la vuelta al mundo. Se veía demacrado, su arrogancia reemplazada por una incredulidad furiosa. Seguía gritando que era inocente, que todo era una conspiración de su suegro para robarle la herencia de su hijo. Pero nadie le creía. La voz de la grabación era demasiado clara, demasiado real. Mientras tanto, en la casa de Coyoacán, la atmósfera era de un alivio sombrío. La victoria no se sentía como un triunfo, sino como el final de una larga y dolorosa enfermedad. Mateo estaba a salvo, rodeado del amor de sus abuelos. Aún no le habían contado toda la verdad sobre su padre, solo que su madre no lo había abandonado, que lo amaba profundamente y que había sido una mujer muy valiente. La tarea de contarle la historia completa sería un proceso largo y doloroso, pero ahora, al menos, podría crecer con la verdad. Don Arturo le pidió a Ramiro que se quedara unos días más, hasta que las cosas se calmaran. Ramiro aceptó, aunque se sentía fuera de lugar en ese mundo de abogados y conferencias de prensa. Una tarde, mientras estaba sentado en el jardín, don Arturo se sentó a su lado. Hablaron durante horas, no de Ricardo ni del caso, sino de sus vidas, de sus esposas, de lo que significaba ser padre y abuelo. A pesar de la enorme diferencia en sus mundos, encontraron un terreno común en los valores fundamentales: la familia, la lealtad, el trabajo honesto. «¿Sabe, Ramiro?», dijo don Arturo mirando un rosal. «Antes de esto, mi fe estaba rota. La muerte de Isabel, la impunidad de ese hombre, me habían vuelto un cínico. Usted me la ha devuelto. Me ha recordado que todavía hay gente buena en el mundo, gente dispuesta a hacer lo correcto sin pedir nada a cambio». Ramiro no supo qué responder. Él no se sentía un héroe, solo un hombre que había escuchado una petición de ayuda, y no había podido ignorarla. Fue su hija, don Arturo. Ella hizo todo el trabajo. Yo solo fui el chofer. Unos días después, las autoridades, guiadas por la información que don Arturo les proporcionó, sin revelar la fuente sobrenatural, organizaron una búsqueda en el desierto de la Soledad. Con perros y equipo especializado, no tardaron en encontrar la tumba improvisada. El cuerpo de Isabel Garza fue recuperado. El hallazgo fue la última pieza del rompecabezas, la prueba física que corroboraba la grabación. El funeral de Isabel fue un evento nacional. Miles de personas, conmovidas por su historia, salieron a las calles para mostrar su respeto. Ramiro lo vio por televisión desde la casa de Coyoacán. Vio a Mateo, de la mano de su abuelo, dejar una flor blanca sobre el ataúd. En ese momento, Ramiro sintió que una paz profunda lo invadía. La misión estaba cumplida. Isabel podía, por fin, descansar en paz. La sensación de su presencia, que lo había acompañado durante todo ese tiempo, se desvaneció suavemente, como una niebla que se levanta al amanecer. Ya no la sentía en la habitación, ni como un frío, ni como una energía. Simplemente se había ido, y en su lugar, por primera vez en mucho tiempo, sintió la presencia cálida y familiar de su Elena, como una aprobación silenciosa desde el más allá. A la mañana siguiente, Ramiro le dijo a don Arturo que era hora de irse. «Mi camión me espera», dijo con una sonrisa. Don Arturo intentó de nuevo ofrecerle una recompensa. Le habló de crear un fondo para él, de asegurarle una jubilación cómoda. Imagínese, podría viajar, quizás a una clínica en Houston para un chequeo completo, vivir sin preocupaciones. Ramiro apreció el gesto, pero lo rechazó con amabilidad. «Mi vida está en la carretera, señor. Es lo que soy. Y mi salud, gracias a Dios, es fuerte. Pero le acepto un favor. El que sea, Ramiro. Quiero que me prometa que Mateo crecerá, sabiendo que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Que la verdadera riqueza es la honestidad y el amor de la familia». Don Arturo, con los ojos húmedos, le dio un abrazo.
Se lo prometo, mi amigo. Será mi misión personal. Ramiro se despidió y tomó un taxi de vuelta a la pensión donde había dejado su mundo, su Kenworth. Subir a la cabina fue como volver a casa. Todo estaba igual. El olor a diésel, el rosario colgando del espejo, la foto de Elena. Pero él no era el mismo. El camino por delante era el mismo de siempre. Una cinta de asfalto que se perdía en el horizonte. Pero ahora Ramiro sabía que en esa soledad aparente hay conexiones invisibles, voces que piden ayuda y corazones que tienen la fuerza para escuchar. Arrancó el motor, su viejo y fiel compañero, y el tráiler se puso en marcha, dejando atrás la ciudad y su drama, volviendo a la paz de la carretera, un hombre simple que había sido tocado por lo extraordinario y había demostrado que la justicia, a veces, viaja en un camión de 18 ruedas. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con los colores de un durazno maduro, mientras Ramiro conducía hacia el norte. El zumbido del motor era de nuevo su única compañía, pero el silencio de la cabina ya no se sentía vacío, se sentía lleno de paz. El peso que había cargado en su alma, el secreto de Isabel, se había ido. En su lugar, quedaba una serenidad que no había sentido en años, ni siquiera antes de que Elena se fuera. Era la calma del deber cumplido, la satisfacción silenciosa de haber enderezado algo que estaba terriblemente torcido en el mundo. Miró la foto de su esposa en la visera. «Lo hicimos, mi vieja», susurró, y le pareció que la sonrisa de papel de Elena era un poco más brillante. El viaje que tenía por delante era largo, pero ya no le pesaba. Cada kilómetro era una meditación, una oportunidad para procesar todo lo que había vivido. Pensó en la fragilidad de la vida y en la fuerza del espíritu humano. Pensó en cómo una vida, la de Isabel, había sido truncada por la codicia, pero cómo su voluntad, su amor de madre, había trascendido la propia muerte para clamar justicia. Fue una lección profunda, una que no se aprende en los libros. Se dio cuenta de que el mundo no es solo lo que vemos. Hay corrientes subterráneas, conexiones que no entendemos, fuerzas que nos guían si estamos dispuestos a escuchar. Su vida de trailero, que a veces le parecía monótona y solitaria, de repente adquirió una nueva dimensión. Cada carretera, cada desierto, cada pueblo por el que pasaba, estaba lleno de historias no contadas, de alegrías y penas silenciosas. Él había sido el receptor de una de esas historias, y eso lo había cambiado para siempre. Ya no veía la carretera como una simple franja de asfalto para ir de un punto A un punto B. La veía como una red de venas que conectaban millones de vidas, cada una con su propia lucha, su propia esperanza. La radio permanecía apagada. Ya no le temía, pero sentía que no la necesitaba. El silencio era su amigo, un espacio para la reflexión. Recordó las palabras de Napoleon Hill que Elena solía leerle. Cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograrla. Él nunca había concebido una aventura como esta, pero había creído en la voz, había creído en la verdad, y de alguna manera, había ayudado a lograr lo imposible. Al caer la noche, se detuvo en una de sus paradas favoritas, un pequeño comedor familiar en Zacatecas. La dueña, una mujer mayor llamada Doña Elvira, lo saludó con cariño. «¿Cómo le va, Ramiro? Hacía tiempo que no lo veíamos por aquí. Con mucho trabajo, como siempre, Elvirita. Pero todo bien, gracias a Dios», respondió él. Mientras comía su machacado con huevo, observó a las demás personas en el lugar. Familias, trabajadores, viajeros. Gente común, como él. Cada uno con su propia carga. Se dio cuenta de que la fuerza no reside en ser extraordinario, sino en hacer cosas extraordinarias con una vida ordinaria. Su vida no cambiaría drásticamente. Seguiría siendo Ramiro, el trailero. Seguiría entregando sus cargas, luchando contra el sueño en las madrugadas, extrañando a su esposa. Pero algo fundamental en su interior se había reconfigurado. Había descubierto una reserva de coraje y determinación que no sabía que poseía. Había aprendido que un solo hombre, por humilde que sea, puede ser un catalizador para un gran cambio, siempre y cuando su causa sea justa. De vuelta en la carretera, bajo un cielo cuajado de estrellas, Ramiro sintió una inmensa gratitud. Gratitud por su vida, por su trabajo,
por el amor de Elena que aún lo sostenía, gratitud incluso por la terrible experiencia que había vivido, porque le había enseñado el verdadero significado de la fortaleza y la fe. Sabía que nunca olvidaría la voz de Isabel, ni la hora, 3:03 AM, pero ya no sería un recuerdo de terror, sino un recordatorio de que nunca estamos verdaderamente solos, de que hay lazos que ni la muerte puede romper, y de que la luz de la verdad, por muy tenue que parezca, siempre encontrará una forma de brillar en la oscuridad más profunda. Continuó conduciendo, el Kenworth devorando kilómetros, un pequeño universo de acero y recuerdos rodando a través de la inmensidad de la noche mexicana, su conductor un hombre en paz consigo mismo y con los misterios del universo. El motor cantaba su canción de cuna, y Ramiro por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en casa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí hay días así,
El alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Ahora que llegamos juntos al final, me gustaría mucho saber qué te pareció esta historia. Déjame un comentario contándome tu parte favorita o qué sentiste al leerla. Suscríbete y sigue mi canal para no perderte las próximas historias que compartiré. Me ayudaría muchísimo si me dieras ideas y me contaras qué asuntos te gustaría que explorara en futuros relatos. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Me encanta saber hasta dónde viajan mis palabras. Como una pequeña forma de agradecerte por tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Es un pequeño gesto para cuidar de ti, como tú cuidas de este canal al acompañarme. Gracias de corazón.